Bienvenida Silvia Nane a esta entrevista que se denomina La Luz en Profundidad. Silvia, ¿nos podrías hacer una presentación sobre tu persona? Sí, bueno, breve, tampoco da para mucho. Yo soy analista de sistemas, vengo de una formación tecnológica, trabajé como 30 años en la industria del software, siempre milité, no en forma muy orgánica, y empecé a militar en las internas junto a Carolina Cose. Y bueno, cuando Carolina resultó electa intendenta de Montevideo, yo entré en el Senado en su lugar. Así que podríamos decir que trabajo de senadora desde hace un año y poco. Estuve en el tratamiento de la ley de urgente consideración, no desde adentro, porque en ese momento Carolina era senadora, en ese momento yo trabajaba sí en el despacho y sí con ella, así que viví toda esa discusión. Y cuando Carolina asumió la intendencia de Montevideo, a mí lo que me agarró fue el presupuesto. Entonces he estado en las discusiones de presupuesto y de las rendiciones de cuentas fundamentalmente. En el Senado formo parte de la Comisión de Industria, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad y Género, la Comisión de Educación, que me tocó el honor de presidirla durante esta última legislatura, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Asuntos Municipales, y me falta una que es la Comisión de Ciencia y Tecnología, que ahí, bueno, tenemos mucho por hacer también. Excelente, Silvia. Bueno, esta entrevista se trata sobre la ley de urgente consideración, ¿no? Y ya entrando en tema, ¿nos podrías decir cuáles son los aspectos más relevantes de la ley de urgente consideración? Y ya que estuviste en algunos de esos buenos debates y consultas y demás, ¿cómo se vivió desde adentro? ¿Qué se dijo? ¿A quiénes consultaron? Bueno, yo trato de hacer siempre una especie de contexto histórico de las leyes de urgente consideración, porque me parece que es lo que nos sitúan en el momento en el que se decide usar una ley de urgente consideración como un instrumento legislativo, ¿no? Las leyes de urgente consideración surgieron en la Constitución luego que el país venía de varios gobiernos colegiados, donde el poder ejecutivo en ese momento no era ejercido por una sola persona, por el presidente, sino que era un sistema colegiado justamente. Las leyes de urgente consideración vinieron dentro de la Constitución para poder en ese momento solventar la figura del presidente, ¿no? Para poder darle una agilidad al poder ejecutivo que no venía teniendo años atrás por esa perspectiva histórica de los colegiados. En ese contexto la figura del presidente necesitaba más peso, necesitaba poder tener una incidencia de una forma más rápida en cuanto a la propuesta de leyes, y de ahí surgió el mecanismo de las leyes de urgente consideración. Hoy por hoy, nosotros, bueno, después de eso, después vino la dictadura, después empezamos por suerte a caminar nuevamente el periodo de la democracia en el año 85, y hasta ahora hemos venido en un régimen presidencialista, donde el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, tiene un peso institucional importante para la propuesta de leyes. Hay muchas propuestas que han venido, de hecho son iniciativa del Poder Ejecutivo. Se usa habitualmente la iniciativa del Poder Ejecutivo para llevar leyes al Parlamento. Particularmente, las leyes de urgente consideración, hasta el momento, hasta esta, venían a traer temas que eran de urgente consideración por una urgencia real, ¿verdad? Podemos recordar, por ejemplo, una ley que después no salió, pero una ley durante el gobierno de Sanguinetti para la amnistía a los presos políticos, no a los presos políticos en ese momento, sino a quienes habían estado durante el periodo de la dictadura en la parte del gobierno. Después podemos mencionar también, por ejemplo, la primera ley de urgente consideración del gobierno de Tabaré Vázquez, cuando se creó el MIDES. ¿Cuántos artículos aproximadamente? Pocos artículos, muy pocos artículos, porque fíjate que la ley del gobierno de Tabaré, que creó el MIDES, creó justamente el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, en un momento donde la situación económica del país, la situación social, era acuciante. Veníamos de la crisis del 2002, había que hacer algo urgente. O sea, el mecanismo legislativo de la urgente consideración estaba apoyado en una urgencia real de la sociedad, para la cual había que actuar urgentemente en ese caso. Esta ley de urgente consideración yo no voy a decir la imposición, pero es la premura en concretar un plan de gobierno.
esa premura, en mi humilde consideración, apunta a que no se sabía mucho cuánto iba a durar la coalición de gobierno y más vale sacar las cosas urgentes antes. Pero lo que no había antecedentes en este país era de una ley de urgente consideración como vino la primera de 500 y tantos artículos. Porque eso es una cosa que también tenemos que recordar. La primera edición, la primera propuesta de ley de urgente consideración que ingresó al Parlamento tenía más de 500 artículos. Y podemos decir, pueden ser 500 artículos para atacar urgencias reales. ¿Cuáles eran las urgencias reales que en ese momento se estaba viniendo en este país? La pandemia. ¿Qué teníamos sobre la pandemia o sobre esas iniciativas que podrían haber sido de urgente consideración en ese momento? Absolutamente nada. Teníamos, sin embargo, un capítulo extensísimo sobre reformas para pretender promover la seguridad, sobre reformas a la ley de la educación, sobre reformas en el sistema de alquileres, sobre reformas en las empresas públicas, que después algunos artículos salieron, ahora podemos ahondar un poquito más, pero la ley de urgente consideración en su primera versión quitaba el monopolio del mercado de combustibles ANCAP y pretendía que Antel compartiera su infraestructura con las empresas privadas. Es verdad, eso no está en la actual, pero estaba en la original. Y frente a todo eso, a un cambio en la estructura de las empresas públicas, a un cambio en la ley de educación, a un cambio en la parte de los alquileres, a cambios en el Código del Sistema Penal, estaban los chorizos artesanales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener todas esas urgencias para considerar en forma urgente? ¿Y qué quiere decir que se considere? ¿Cuál es el mecanismo de la urgente consideración? Que una ley que entra por ese mecanismo al Parlamento tiene para su tratamiento solamente 45 días en cada Cámara. 45 días en la Cámara Primera que ingrese, que en este caso fue en el Senado, y 45 días para su tratamiento luego en la Cámara de Diputados. Los cambios después se consideran en la Asamblea General. Pero tenés 90 días para tratar una ley con esa vastedad de temas. Los 45 días en el Senado se cumplieron, pero en diputados no llegaron a los 45 días. Se trató muchísimo antes. Por lo cual, en ese momento tuvimos, en una ley que quedó de 476 artículos, un montón de negociaciones que se hicieron en menos de 90 días. Vos me preguntabas a quiénes escuchamos en ese momento. Habitualmente, que también es bueno que poder transmitir cómo se hacen las leyes, ¿no? La ley general viene de un proyecto de ley, eso va a las comisiones especiales. Si viene una ley que tiene que ver con combustible, se trata, por ejemplo, de la Comisión de Industria y ocasionalmente si tiene algo que ver con el precio, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, ¿no? ¿Y qué hacemos en las comisiones, los parlamentarios? Las comisiones llamamos a los expertos en las materias para escucharlos, para entender, para informarnos. Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil y les preguntamos, ¿esto en qué va a impactar? Ellos nos dicen, no, miren, esto en la realidad social puede impactar acá. Y las leyes, en función de eso, se modifican, se negocian y uno se informa porque los parlamentarios no saben de todo. Entonces, ese es el trabajo en las comisiones. Ese trabajo en las comisiones es el trabajo más fuerte, digamos, que tenemos los parlamentarios. Después, es verdad, después va al plenario y se vota. Pero antes de la votación hay toda una tarea de conversación, de información, de debate y de escuchar, ya te digo, tanto organizaciones de la sociedad civil, a sindicatos, como también expertos en la materia. Eso se hace, es lo habitual en el tratamiento de una ley. En la ley de urgente consideración, ¿lo hubo? Sí lo hubo. Pero ¿cuánto tiempo tenían las organizaciones para hablar? Las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, los especialistas, 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque había que terminar de tratar eso, reitero, más de 500 artículos en 45 días. La cuenta es bastante fácil. Si hubieran sido 450 artículos para tratar en 45 días, teníamos que tratar 10 artículos por día. Si hubiera sido de corrido, ¿no? Reitero, en temas absolutamente diversos. Entonces, se escuchó 15 minutos a cada uno y una característica es que en los principales elementos que podríamos hablar de la ley de urgente consideración, vamos a tomar, por ejemplo, la sección de seguridad. Se recibió al comisionado parlamentario, se recibió a expertos en la materia de derecho penal y las recomendaciones de todos fueron, esto no va para ahí. Estos cambios que se quieren hacer de incrementar las penas, de crear nuevos delitos, de quitar lo que se llama la remisión de penas, que si yo estudio y trabajo mientras estoy preso, tengo una remisión en mi pena. El comisionado parlamentario de cárceles nos decía,
es menos del 1% de la población carcelaria. Porque se empiezan, ¿cuánta gente trabaja, estudia para salir antes? No, el 1% de la población carcelaria, no es ni tantos. Pero ese 1% que accede a ese tratamiento de poder trabajar y estudiar para remitir su pena, genera en el resto de la población carcelaria una expectativa. Y eso afloja la tensión en un lugar donde evidentemente la tensión es alta todo el tiempo. Entonces, esa posibilidad de acceder a eso baja la tensión y pone ciertos objetivos y baja, nos decía el comisionario parlamentario, la tensión dentro de las cárceles. Pese a esa recomendación, los artículos que van hacia eso se votaron igual, ¿no? Pese a la recomendación de que muchos de los delitos que tienen que ver con el narcomenudeo probablemente podían afectar a quienes se ven envueltas en el microtráfico, quizá por una necesidad o por una situación de violencia familiar, que en general son las mujeres. Dijeron, cuidado lo que va a pasar con esto. Y es lo que está pasando. Entonces, yo me voy a adelantar, después vamos a ir sobre eso, pero me voy a adelantar a un concepto que se está manejando en estos últimos días que dice, ¿qué cambios ha habido con la ley de urgente consideración? A nadie le ha pasado cosas tan malas. Bueno, por ejemplo, y ya que nos metimos así soslayadamente en el tema de seguridad, la población carcelaria se incrementó notoriamente y se incrementó la violencia dentro del sistema carcelario. Tenemos récord de homicidios, tenemos récord de suicidios y tenemos un montón de mujeres presas con sus hijos. Entonces, cuando intentamos debatir sobre quiénes están más seguros con esos cambios en seguridad, ¿estamos más seguros como sociedad porque tenemos más presos? ¿Estamos más seguros como sociedad porque los presos que tenemos tienen una tensión intracarcelaria que solamente se termina alivianando con homicidios adentro, con suicidio o con situaciones espantosas como el secuestro que nos enteramos hace poco de este muchacho que estuvo casi 2 meses secuestrado? Eso es producto de una tensión que no se está canalizando y es producto de un montón de problemas que hay en el sistema carcelario y de un montón de problemas que tiene la violencia que estamos expuestos todos en esta sociedad. Más mujeres presas con hijos nos hace más seguros. Entonces, ¿no tendríamos que habernos dado el tiempo como sociedad para debatir ese tema, no en 45 días y junto con los chorizos artesanales? ¿No tendríamos que haber puesto de haber tratado de hacer un gran diálogo nacional en esos temas que nos llevan a todos? ¿No tendríamos que haber, en vez de rompernos la cabeza cómo sacábamos a los docentes de los consejos de educación, no tendríamos que haber visto cómo poníamos la educación al servicio de crear una sociedad menos violenta? Esos temas no se pueden hablar en 15 minutos. No se pueden hablar en 15 minutos. Vos me decías, ¿qué otras cosas tenemos a la vuelta? Y tenemos la reforma de la ley de educación. Tenemos la reforma de la ley de educación que con la excusa de sacar a los sindicatos de los consejos, sacaron a los docentes. Entonces, las políticas públicas en educación, yo quiero que estén los docentes para verlas, porque son los que están día a día en la educación. No quiero simplemente una educación bien gestionada. La educación bien gestionada está bien, pero la educación pública no es una empresa. Los aspectos de la ley de alquileres. Teníamos problemas. Dice, la LUC habilita los alquileres sin garantía. Los alquileres sin garantía ya existían. En el último censo había 76.000 personas que alquilaban sin garantía. Ya existía. Existía con deficiencias en su regulación, sí. Y entonces, ¿por qué no pensamos en arreglar esa situación? ¿Por qué no pensamos en cómo le vamos a dar más garantía? ¿Cómo vamos a garantizar el derecho a la vivienda? Y no cómo vamos a mejorar las condiciones de desalojo. ¿Por qué no fue ese el debate? Podríamos hablar de las empresas públicas. Podríamos hablar de las empresas públicas. Podríamos hablar, ¿cómo hacemos más eficiente ANCAP? La única forma de hacer más eficiente ANCAP es desmonopolizando. Podríamos hablar del futuro de las telecomunicaciones, fundamental, el futuro de la ciencia, la innovación, la tecnología y las telecomunicaciones en todo eso. Podíamos hablar de eso. ¿Cuál era la urgencia en la ley original de que Antel compartiera su infraestructura? ¿Cuál era la urgencia? ¿Para quién era esa urgencia? Yo puedo decir, si miro el último comunicado que hizo Movistar reclamando que Antel comparta la infraestructura, entiendo cuál era la urgencia. Ahora, la urgencia es que Antel comparta la infraestructura para que tengamos un país
con más ciencia, más innovación, más tecnología, o la urgencia en ese caso hubiera sido crear el Plan Nacional Estratégico de Ciencia y Tecnología para los próximos 10 años. Entonces, este mecanismo no habilitó el debate. Se nos dice, el debate se dio en la campaña electoral y esta fue la opción ganadora. Esta fue la opción ganadora de un programa de gobierno que se dilucidó con las elecciones nacionales. La gente hizo su opción democráticamente y todo el mundo apoyar esa decisión del pueblo, porque no hay otra opción en la democracia. Ahora, cuando el pueblo, como fue en este caso, nosotros decimos, le enmienda la plana al Parlamento y le dice, esta ley que ustedes votaron, no, vamos a usar un mecanismo de democracia directa como el referéndum porque nosotros no queremos esa ley. Nosotros no queremos 135 artículos de esa ley y utilizamos para eso un mecanismo de democracia directa como es el referéndum. Eso es el pueblo legislando. Esas son las organizaciones civiles, esas son las organizaciones sindicales, eso es la gente de pata en la calle legislando. Eso no es un palo en la rueda para el gobierno. Al contrario, un pueblo que ejerce la democracia con esa forma, con esa prestancia, con esa, ¿cómo decirlo? Con esa convicción de salir a buscar firmas en el medio de una pandemia, a golpear las puertas. Es gente convencida. Y la gente que está convencida de utilizar un mecanismo democrático no desestabiliza nada. Al contrario, fortalece los elementos democráticos. Particularmente a los legisladores nos da la pauta de que si hay algo que se vota en el Parlamento y el pueblo no está de acuerdo, nos va a enmendar la plana y esa es la función. Entonces, acá no hay ninguna cuestión desestabilizadora. Acá los periodos de gobierno duran 5 años, somos todos respetuosos de la democracia y porque somos tan respetuosos de la democracia y creemos tanto en la democracia, cuando el pueblo no está en acuerdo con una ley, lo que plantea es un mecanismo de democracia directa que por otra parte, fíjate lo interesante, es el mecanismo que hoy está permitiendo estos debates. Estos debates que hoy se iniciaron, este debate entre la coalición de gobierno y las organizaciones propulsoras del referéndum, se habilitó y se dio este tiempo, que hace 6 meses y pico más que estamos debatiendo sobre esto, porque se juntaron las firmas. Porque si no se juntaban las firmas no había debate. Entonces, esto yo creo que es fundamental para hablarlo entre todos, ¿no? Acá no hay nada contra nadie. Acá hay un pueblo ejerciendo su derecho a un mecanismo de democracia directa. Y vaya si hay que apoyarlo, y vaya si tenemos todos la responsabilidad, no solamente de dar información. A mí no me gusta eso de que uno parece que es simplemente un canal de información. No, estamos conversando. De la misma manera que damos información, recibimos información. Y de ese intercambio es de donde la democracia sale más fortalecida. No hay vuelta que la democracia no salga más fortalecida con esto. Silvia, siguiendo con lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración sigan vigentes? Bien, mirá, yo ando en las barriadas y en todos estos días justamente con la Ley de Urgente Consideración. Porque a veces es difícil. Si yo te digo, ¿cuánto ocupa 10 millones de dólares? Yo no sé. Yo no sé si es una caja chiquita, no sé si es como un cajón de tomate, o no sé si es como un contenedor. No sé porque nunca vi toda esa plata juntos. Y capaz que también es difícil imaginarse cómo es una ley de 476 artículos. Bueno, mira, una ley de 476 artículos es un libro de 190 páginas. Esto es la Ley de Urgente Consideración. Yo tengo acá marcados los artículos que nosotros vamos a anular. Y vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a suponer que no se anula el artículo 127, que está en la sección 3 de Educación, que dice, de la obligatoriedad. Se sustituye el artículo 7º de la Ley 18437 del 12 de diciembre del 2008 por el siguiente. Es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, atentos, tienen el deber
de contribuir al cumplimiento de esta obligación conforme a lo dispuesto por el inciso primero, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. Los padres tienen la obligación, no el deber de contribuir. Los padres tienen la obligación de inscribir a los gurises en la educación. ¿Qué va a pasar si esto queda? Que la obligatoriedad queda de una forma muy laxa. Hoy por hoy, si yo no inscribo a los gurises en la escuela primaria, no cobro las asignaciones familiares. ¿Qué hace el Estado con las asignaciones familiares? El Estado prevé dineros presupuestales para el pago de las asignaciones familiares. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación y así como tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, tiene la obligación de hacer políticas públicas para que las familias puedan cumplir con su obligación y tiene controles frente a eso. Si yo cambio la obligatoriedad por el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación, no solamente dejo laxa la decisión, sino que dejo laxa la decisión del gobierno de turno, de este y de los que vengan, de contribuir a esa obligación con políticas públicas. ¿Yo digo que este gobierno lo va a hacer? No, yo no estoy acusando a nadie de ir contra la obligatoriedad de la enseñanza. Yo lo que estoy diciendo es que esto le da discrecionalidad a quien quiere implementar las políticas públicas, de hacerlo de una forma en la cual, si yo hago laxa la obligación con los padres, hago laxa la obligación del Estado. Y yo quiero un Estado obligado a garantizar el derecho a la educación. ¿Esto lo vamos a ver la semana que viene? No. ¿Esto lo vamos a ver el mes que viene? No. ¿Lo vamos a ver dentro de 5 años? No sé. ¿Lo vamos a ver dentro de 10 años? No sé. Pero yo no quiero una ley que habilite al Estado a dejar laxa su obligación con el derecho a la educación. Vamos a ver otra cosa. Ejemplo. Sección sexta, sector agropecuario, capítulo 1 del Instituto Nacional de Colonización. Artículo 357, 358. Quita la obligatoriedad del colono de vivir en la tierra que le otorgó el Instituto Nacional de Colonización. Antes había excepciones, sí, es verdad, eran excepciones. Pero, ¿qué va a pasar con la población de la campaña? ¿Qué va a pasar con los programas del Instituto de Colonización? Para que más gente pueble esa campaña y que esa campaña sea un campo productivo, un campo que ayude al desarrollo del país. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar la semana que viene? No. ¿Va a pasar el mes que viene? Capaz que no. ¿Va a pasar dentro de 5 años? No sé. Porque los procedimientos y las políticas agropecuarias y las políticas de desarrollo nacional no son políticas de 5 minutos. Es más, no son políticas de un gobierno muchas veces. Si bien un gobierno las implementa, pero deberían ser políticas de Estado. Y yo voy a hacer una política de Estado de desarrollo productivo en el campo sin obligar que las tierras del Estado sean para quienes viven en esa tierra. Entonces, yo no lo quiero escrito en una ley. Ese es el punto. Puedo buscar más ejemplos, pero creo que lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué tenemos que dejar en una ley cosas que son riesgosas para el futuro del país? ¿Por qué no estamos en forma urgente dando debate sobre el futuro? Dando debate para que los gurises que van a venir en los gobiernos que vayan a aplicar esta ley estén más seguros en términos de adopción, estén más seguros en términos de su derecho a la educación, estén más seguros si mañana quieren quedarse en la campaña, quieren quedarse en el campo y ser productores agropecuarios. Cuando uno hace políticas públicas como Estado, cuando como parlamentarios hacemos leyes, uno puede ser mejor o peor, saber más o saber menos, pero siempre hay que pensarlo en el futuro. Y ese futuro siempre tiene que ser pensado con una gran generosidad, porque cuando uno piensa en cosas para el futuro, no piensa para uno, piensa para los que vienen, para las que vienen. Y nosotros entendemos que la construcción de democracia también es un tema para garantizar futuro. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que vamos a tener un país más discrecional.
Va a pasar que vamos a tener una educación que no la tengo por ley garantizada en su derecho para todos y para todas. Entonces, lo que creo que vamos a tener un país menos participativo. Pero vamos a seguir teniendo la misma democracia. Es más, vamos a tener una democracia más fortalecida por haber hecho este proceso de debate cívico que, reitero, se hizo no para ir contra ningún gobierno, sino para que ese debate democrático siga siendo parte de este país que estamos armando, construyendo cada día entre todas y entre todos. Silvia, para cerrar la entrevista, ¿por qué votar sí este 27 de marzo para aquellos ciudadanos que están indecisos, para los que aún no se han informado, para los que dicen que no les interesa la política? ¿Por qué votar sí? Porque la política termina interesante. Yo trato todos los días de pensar, si no hubiera política, ¿en qué sociedad viviríamos? La política no son los políticos. La política es la vida diaria. Todos somos ciudadanos. La instancia del 27 de marzo es una instancia de voto obligatorio. Es una instancia, el senador Andrade siempre dice, donde cada quien que va a poner su voto es legislador por un día, ¿no? Entonces, en ese día yo creo que cada quien tiene que decir, si yo fuese a legislar, yo legislaría para que una persona que alquila sin garantía, en cualquier circunstancia, porque no hay atenuantes por circunstancia, tenga 6 días para el desalojo. Yo legislaría para que si mañana una persona cercana a mí o no inicia un proceso de adopción de un niño o una niña, ese proceso de adopción no deba ser garantizado por los equipos técnicos del INAU. Yo legislaría para que no hubiese remisión de pena por trabajo y estudio. Yo legislaría para que sea laxa la obligación del Estado para con la educación. Yo legislaría para que los colonos no tengan que vivir en las tierras del Instituto Nacional de Colonización. Creo que es pararse en esa responsabilidad que les va a tocar asumir a cada ciudadano y a cada ciudadana que emita su voto el 27 de marzo y preguntarse si legislaría para que esas cosas pasaran. Si la respuesta es no, tiene que votar sí, aunque sea raro, tiene que votar sí para la anulación de estos artículos, porque no legislaría para ese tipo de acciones. Nosotros invitamos a votar sí en eso, porque queremos que los procesos de adopción pasen por los lugares donde tienen que pasar en el INAU, que son los que saben de estas cosas. Nosotros vamos a votar sí para derogar este artículo 127 respecto a la obligatoriedad de la enseñanza, para que el Estado tenga que seguir garantizando el derecho a la educación. Nosotros vamos a votar sí para que los colonos del Instituto de Colonización tengan que vivir en las tierras de colonización. Nosotros vamos a votar sí para que la gente que alquila sin garantía no se la desaloje en un plazo tan corto. Nosotros vamos a votar sí en defensa de las empresas públicas. Nosotros vamos a votar sí porque queremos que la seguridad dependa de una sociedad menos violenta. Y la sociedad menos violenta es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días. Yo tengo 2 hijos de 19 y 21 años. Yo quiero que aprendan a vivir en la no violencia. No que se sientan más seguros porque hay un montón de gente que adentro no nos hace más seguros. Yo quiero invitarlos a votar sí por esas cosas que son de política, pero que nos pegan a todos y a todas en cada cosa. O nos pegan o nos hacen mejores. Y creo que esta invitación a votar sí es para invitarlos a que se informen también, quienes no están informados, y que pregunten, y que debatan con los vecinos y con las vecinas. Debatir no está mal, discutir no está mal, es parte de ese intercambio de información que nos merecemos como sociedad democrática. Hay que votar sí sin miedo, no le va a hacer nada a la estabilidad democrática. Al contrario, yo creo que este proceso que nos dimos
nos va a hacer mejores. Excelente, Silvia. Siempre debatir con respeto. Siempre debatir con respeto, siempre, siempre, siempre. No ayudan los adjetivos en estas cosas. Ni los adjetivos para lindo, ni los adjetivos para feo. No, la adjetivación no ayuda. Creo que hay que sentarse, sí, a discutir con respeto, hacer un mate, escuchar al vecino, a la vecina, hablarnos. Saber qué piensan los gurises. Acá hay mucha gente joven que va a votar por primera vez quizás. Mi hijo, que no llegó a votar en las elecciones pasadas, su primera votación como ciudadano, mi hijo chico, va a ser la ley de urgente consideración. Y como él, debe haber un montón de gurises que nacieron en su año. Y hay que escucharlos. Hay que escucharlos a los gurises, porque seguramente tienen una visión diferente, ojalá, de cómo hay que generar más democracia, y los necesitamos profundamente, con ideas, con debate. Ahora va a haber un debate de gurises del PIT-CNT y de varios partidos. Yo le tengo mucha fe a lo que vaya a salir de ahí. Mente fresca. Muchas gracias, Silvia, por favor. Gracias a usted. Gracias.